Buenas tardes a todos otra vez y vamos a empezar entonces con la clase de Procesal Civil Especial de hoy viernes 21 de agosto. En esta materia, como mencionamos en la primera sesión, nos vamos a embarcar en el estudio específico de los procesos que trae el Código General, que son estos cuatro. El Código General del Proceso trae como estudio, como regulación de procesos, estos cuatro. El proceso declarativo, el proceso ejecutivo, el proceso liquidatorio y los procesos de jurisdicción voluntaria, que más que procesos son una solicitud, ¿sí? Una solicitud que se le hace al juez para que resuelva sobre algo. ¿Por qué digo yo que no es un proceso? Porque los procesos de jurisdicción voluntaria no tienen contención, no tienen pelea. Solo hay una parte que hace una solicitud al juez y el juez analiza si concede o no concede esa solicitud. Entonces, llamarlo proceso cuando no hay demandante ni demandado, cuando no hay contención, pues no es como lo correcto, pero están dentro del libro tercero del Código General del Proceso, que es el libro de los procesos. Entonces, por eso lo referenciamos ahí. Dentro de esas solicitudes están estas que podemos ver aquí: la emancipación voluntaria, la designación de guardadores, curadores y administradores, la declaración de muerte presunta, la declaración de interdicción, el divorcio de mutuo acuerdo, entre otros. Dentro de esos trámites llama la atención de que el divorcio, dependiendo de si es de mutuo acuerdo o si es contencioso, cambia la forma como se lleva. Por ejemplo, el divorcio de mutuo acuerdo se torna en un proceso de jurisdicción voluntaria. En cambio, el divorcio contencioso, donde hay pelea, donde se intenta discutir acerca de quién es el culpable de ese divorcio, en esos procesos ya no es jurisdicción voluntaria, sino que se vuelve un proceso declarativo, que son los primeros que están acá en este esquema que tenemos aquí. Entonces, miremos los procesos todos, haciendo pues la salvedad de que estos últimos, que es el proceso de jurisdicción voluntaria, como proceso no lo es tanto, sino que lo podemos catalogar más como un trámite que se hace ante los jueces, donde pedimos una solicitud para que el juez nos resuelva teniendo en cuenta una circunstancia, como la declaración de muerte presunta, que el juez resuelva y declare la muerte de una persona, teniendo en cuenta que durante más de 2 años no se ha tenido noticias del paradero de esa determinada persona. Entonces, el primer proceso y el más importante de este código son los procesos declarativos. ¿Por qué es el más importante? En primera medida, porque es el proceso que más cuestiones contiene, que más circunstancias o más situaciones va a resolver. Es más, si no se sabe cómo se tramita una determinada cosa, entonces debe ser un proceso de jurisdicción voluntaria. ¿Sí? Perdón, un proceso declarativo. Esos procesos declarativos están divididos en dos grupos: los procesos declarativos generales, en los cuales vamos a encontrar el proceso declarativo verbal y el proceso declarativo verbal sumario, y los procesos declarativos especiales, donde encontramos el proceso de expropiación, el de deslinde, el proceso divisorio y el proceso monitorio. Estos se llaman procesos declarativos especiales porque tienen un trámite y unas circunstancias propias específicas solo para ellos. En cambio, en los generales, la única diferencia entre estos dos, entre el verbal y el verbal sumario, es que el verbal sumario es para circunstancias de mínima cuantía. Entonces es exactamente el mismo proceso, pero se reducen algunos términos. Por ejemplo, en vez de tener 20 días para contestar la demanda, se tienen 10. En vez de tener 20 minutos para exponer los alegatos de conclusión, se tienen 10 minutos. Entonces, lo que hace este proceso, la diferencia entre los dos, es la duración del mismo. El verbal sumario tiene menor duración, el
verbal dura un poquito más. Pero entonces este es el proceso general, el proceso más importante, porque incluso en algunos de estos otros, cuando ocurren algunas circunstancias, remiten a que se tramite como si fuera un proceso declarativo. En un ejemplo, en el proceso ejecutivo, si hay excepciones de mérito, entonces se deben realizar las audiencias que están consagradas para el artículo, para el proceso verbal. Incluso de otras jurisdicciones se remiten a ese proceso. Del laboral se hacen también remisiones análogas al proceso declarativo verbal del Código General del Proceso. Entonces, por eso es el proceso más importante del código, al que le vamos a poner mayor cuidado y el primero que vamos a analizar, porque a partir de las reglas que vemos de este proceso, de cómo se tramita, de las particularidades que tiene, pues ya podemos ir entendiendo y mirando cómo se van dando los otros procesos. El segundo que tenemos es el proceso ejecutivo. Proceso ejecutivo hay uno solo, es un solo proceso ejecutivo. Sin embargo, ese proceso ejecutivo se divide dependiendo de lo que se está cobrando. Recordemos que la finalidad del proceso ejecutivo es el cobro de una obligación. Entonces, dependiendo del tipo de obligación, el proceso cambia. Y si yo estoy cobrando dinero, pues entonces implicará que debo hacer un avalúo de los bienes, embargar, rematar y después entregar el dinero. Pero si lo que yo estoy solicitando es la suscripción de un documento, por ejemplo, yo le vendí mi carro, pero usted no me ha hecho el traspaso, entonces yo ahí lo que solicito es que el juez ordene que se haga la inscripción, que se firme el documento, y si después de un término que da el juez no se hace, entonces el juez firma por la persona. Entonces miren cómo, dependiendo de lo que se esté cobrando, dependiendo de la obligación que estemos cobrando, es la diferencia entre cada uno de los procesos, ¿sí? Entonces, no, entre cada uno de los procesos no, entre cada una de las ejecuciones. Entonces recordemos, el proceso ejecutivo es uno solo. Cambia cuando ya se va a ejecutar. Cambia cuando vamos a cobrar, entonces, una suma de dinero, una obligación de dar algo diferente a dinero, ¿sí? Una obligación de hacer, una obligación de suscribir un documento, como lo que les decía ahora, o una obligación de no hacer. Dependiendo de lo donde estemos, entonces va a cambiar esa ejecución, pero el proceso es el mismo. La particularidad del proceso ejecutivo es que, a diferencia de los otros, el proceso, cuando llega a la sentencia, no se terminó, sino que cuando el proceso ejecutivo llega a la sentencia, apenas vamos en la mitad. Porque a partir de la sentencia es que viene la ejecución. Entonces nosotros podríamos decir que el proceso ejecutivo empieza con la demanda, ¿sí? Y se viene hasta que se da la sentencia. Pero a partir de la sentencia sigue la parte de la ejecución de la sentencia, ¿sí? Entonces, en esta primera parte, digamos que tenemos el proceso. Esto sería la sentencia. Inicial. Y acá, esta parte sería la ejecución. Para terminar aquí, al fin, con la prestación o la obligación que se está solicitando. La obligación, pues, efectivamente cumplida, ¿cierto? Y este primer punto sería la demanda ejecutiva. Obviamente aquí van muchos pasitos en la mitad porque está la admisión, está la contestación, la notificación, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero miren que es un proceso que la sentencia no es el final, sino que la sentencia viene siendo como casi la mitad del proceso. Entonces, es una particularidad interesante que tiene el proceso. Y lo que les decía ahora es que lo que cambia entre estos procesos ejecutivos es este pedazo de aquí. Toda la primera parte del proceso hasta la sentencia es exactamente igual para todos. Donde cambia es en la ejecución. Ahí es donde encontramos la diferencia, ¿sí? Dependiendo de cuál es la obligación que vayamos a cobrar. ¿Listo? Profe, Dígame. tengo una pregunta. ¿Y por qué la sentencia va en la mitad o con qué fin? O, pues no entiendo.
Porque cuando usted pide algo en un proceso ejecutivo, usted dice, señor juez, ordene que me paguen los 100 millones de pesos que se me deben en esta letra de cambio. En la contestación, la persona se puede defender diciendo que ya pagó, que hizo un pago parcial, que la letra no es cierta o lo que sea. Pero, ¿qué pasa si la persona no contesta o después de haber contestado, el juez simplemente no le da la razón? Entonces, ¿qué ocurre a partir de ahí? Que el juez va a llegar y va a decir, en la sentencia, nos tuvo la razón el demandado, entonces continúese con la ejecución. A partir de este momento, entonces le vamos a rematar los bienes en pública subasta y vamos a repartir el dinero. La sentencia es lo que nos va a permitir cogerle la casa a ese man, vendésela en pública subasta, sacarlo para la calle literalmente en una diligencia que se llama diligencia de lanzamiento, que literalmente van con la policía y le sacan los chiros a la calle. Así es. Si hay alguien ahí. Si no, simplemente se toma posesión del inmueble, se hace la audiencia de remate, se recibe el dinero, se paga la deuda y si sobra alguna cosa, le dan al deudor lo que sobró. Profe, entonces, por ejemplo, cuando sale la primera sentencia no liquidan costas, liquidarían costas al final. No, ahí mismo, porque es que todo eso, usted tiene que decir, al momento de la sentencia tiene que decir cuánto es lo que se va a pagar. ¿Sí? Vamos a pagar tanto de capital, tanto de interés corriente, tanto de interés de mora, tanto de costas, de todo lo que haya que pagar, porque como ya lo que sigue es coger la casa, venderla y repartir la plata, entonces ya tenemos que saber cuánto es lo que se va a pagar todo, ¿sí? Ya lo que hacemos es, el tiempo que pase entre la sentencia y el remate, lo que se hace es una actualización de esa liquidación. Entonces se dice, durante ese tiempo pasaron 2 meses, entonces se actualizan los intereses y todo 2 meses y se reparte el dinero. Entonces, por eso es que la sentencia es como si fuera la mitad del proceso, porque la sentencia apenas es lo que nos va a llevar a que ahora sí se cobre efectivamente la obligación. Lo que les decía, si fuera a suscribir un documento, en la sentencia se dice, es que usted tenía la obligación de suscribir el documento, hágame el favor y le doy 5 días para firmar el traspaso de ese vehículo. Si la persona no firma en esos 5 días, entonces el juez, ante la negativa a cumplir con la obligación que debía, el juez firma por la persona y ordena que usted lleve a registrar eso a la Secretaría de Tránsito y Transporte y voilà, ya tenés el carro con el traspaso no firmado por el propietario, sino firmado por el juez a nombre del propietario. ¿Listo? Entonces, esa es la particularidad. En cambio, en el Código Civil que había antes, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Civil que había antes, el que fue derogado con la Ley 1563 del 2012, existían como 20 tipos de procesos ejecutivos. Entonces, había ejecutivo prendario, ejecutivo hipotecario, ejecutivo quirografario, ejecutivo de... ¿Sí? Eran como 1000 ejecutivos. Y cada uno era diferente dependiendo de lo que usted fuera a cobrar. Y entonces en uno hacía una cosa, en otro hacía otra, en uno había unos días para hacer esto, en otro otros días, en unos... Y eso se volvía una melodía porque entonces había ejecutivo de mayor cuantía, de menor cuantía, que quirografario, prendario, hipotecario. No, despelote. Entonces lo que se hizo con el código fue reducirlo y dejarlo en uno solo y solamente cambiar a la hora de ejecutar, a la hora de cobrar. Listo, profe, gracias. Profe, Dígame. ahora que mencionas las costas, pues en este ejecutivo, en el proceso declarativo también genera costas y todo eso, ¿cierto? ¿O no? Sí, también podría haber costas. Es que las costas son una obligación que tiene el juez a la hora de hacer la sentencia. Dentro del contenido de la sentencia, el juez tiene que hablar sobre las costas, es una obligación. Por eso es que es antitécnico poner una pretensión que es condena en costas. Usted no tiene que pedirle al juez que condene en costas porque el juez tiene la obligación legal de pronunciarse frente a las costas del proceso. Si no estoy mal, eso es el artículo 281, parágrafo. Venga, miremos a ver. Profe, ¿y por qué todas las demandas dicen que se condenen costas a la parte vencida en el proceso? Es antitécnico. Se lo digo más claritamente, está mal hecho. Todos los abogados hacen eso. Porque son antitécnicos. ¿Sí? Profe, pero ¿y donde uno no las pida, se las conceden al otro? No. No. Porque el juez
tiene la obligación de referirse frente a las costas. Entonces, así usted no diga nada, él tiene la obligación. Recuerda el principio de legalidad, que está en el artículo 33, si no estoy mal, de la Constitución. 33. Igual si usted gana y se las da a los Es nueve, profe. costas. Espérame, mira, ya le digo con exactitud cuál es el artículo al que me estoy refiriendo. Este es el código del proceso. No, Entonces, estoy hablando de la Constitución Política de Colombia, que dice que las decisiones de los jueces están sometidas al imperio de la ley. ¿Sí? Entonces, el juez tiene la obligación legal de referirse frente a las costas. Espérese, dame un segundito, yo busco el artículo para no hablar aquí pendejadas, sino referirnos con el sustento jurídico. Artículo 230 de la Constitución. Entonces vamos a buscar aquí la Constitución Política de Colombia en el amigo Google. Y nos vamos para acá. Dice, los jueces en sus providencias solo correcto. están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Listo. Y entonces ahora nos vamos para el artículo 280, inciso segundo del Código General del Proceso. Entonces, el artículo 280 nos habla del contenido de la sentencia. Y llega y nos dice, La la motivación. motivación de la sentencia deberá limitarse al examen estricto de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión. Con indicación de las disposiciones aplicadas, el juez siempre deberá calificar la conducta de las partes y, de ser el caso, deducir de ella indicios. Esto es el contenido de la parte motiva de la sentencia, de la motivación de la sentencia. ¿Listo? Y acá en el inciso segundo nos habla de la parte resolutiva de la sentencia. Entonces llega y nos dice, la parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. Hasta ahí no ha dicho nada. Deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones cuando proceda a resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y los demás asuntos que corresponda decidir. O sea que el juez tiene que decidir sobre las pretensiones, sobre las excepciones y sobre las costas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos sabemos jugar fútbol, ¿sí o no? Hay que patear el balón y meterlo al cuadrito, ¿sí o no? Pero nosotros somos técnicos a la hora de jugar fútbol. No, porque no somos profesionales y no hemos estudiado eso, a menos que alguno de ustedes haya estudiado para ser futbolista, ¿sí? Y entonces le enseñan la fundamentación y entonces hay que patear así, hay que recibir así, y usted se para así, hasta para caerse tiene una técnica especial, ¿sí? Entonces lo que pasa es que muchos abogados no son técnicos a la hora de manejar el procesal, porque es que el procesal es lo que hace el verdadero abogado. Ahí es donde se distinguen los abogados buenos de los abogados mediocres, de los abogados malos, en el procesal. Ahí es donde está la clave. Porque eso es lo que lo distingue a usted de ser un jugador del Deportivo Pasto o del Real Madrid. O en este caso, del Bayern Múnich. O del PSG, que son los dos que están en este momento. ¿Sí? O del Deportivo Tapitas. Usted verá, igual todos juegan fútbol, ¿sí o no? Entonces lo mismo ocurre con el derecho. Si usted maneja el derecho procesal bien, usted va a ser un excelente abogado. Si lo maneja regular, usted va a ser un abogado regular. Y si lo maneja mal, adivine qué va a hacer. Entonces, ¿por qué hay que estudiar esto? Porque todos queremos ser. Exacto. Entonces, las costas, usted no tiene que pedirlas.
El juez tiene la obligación de no hacerlo. Es más, si no lo hace, es un prevaricato. ¿De tamaño es? ¿Cómo le parece? Un delito que el man no lo haga. Quien tenga el Código Penal por ahí, busque prevaricato. Prevaricato. Ujú. Código penal. Prevaricato. Profe, yo tenía una dudita con respecto al primer proceso, el declarativo. Entonces, Dígame. digamos, si está el declarativo donde me dan el derecho y yo en el ejecutivo lo exijo, Ujú. ¿costas independientes o es unas mismas costas para los dos procesos? Cada proceso tiene unas costas aparte. Cada proceso. Entonces, por ejemplo, en los procesos de responsabilidad civil extracontractual, usted tiene que demandar 2 veces. ¿Sí? Es decir, hay un accidente de tránsito. Pedro se choca con Juan y toca demandar 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque el primer proceso es el proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en ese proceso? Solicitarle al juez que declare civilmente responsable a Pedro por haber ido en exceso de velocidad o pasarse el semáforo en rojo, lo que vos quieras. Consecuencialmente de esa declaración de responsabilidad civil, yo le voy a decir, como él fue el culpable del accidente, entonces, señor juez, condénelo a indemnizar los perjuicios. Ejecutivo conexo. ¿Sí? Entonces, esa sentencia se transforma en el título ejecutivo que contiene la obligación clara, expresa y exigible. ¿Sí? Porque el juez dice, usted va a indemnizar con la suma de tanto pagadero a esta persona a partir de la publicación de la sentencia. ¿Listo? Entonces, ahí quedó la obligación clara, expresa y exigible. Pero dentro de ese proceso yo no puedo cobrar. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? El ejecutivo. Entonces, mire que son 2 procesos. 2 procesos ahí. Entonces, por eso es que todo el mundo cuando se chocan trata de negociar para evitar llegar al proceso. Porque son 2 procesos. Entonces, no es plan. Sobre todo que si el arreglo vale 1 o 2 millones de pesos, usted dice, y me voy a mamar 2 procesos y contratar abogados que me... No. Entonces la gente prefiere más bien negociar así. Es por esa razón. ¿Ya? Muy bien. Profe, Es mala capítulo red. 7 del Código Penal. Sobre el Sí, dígalo. artículo 413. Dígalo. Trato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifestar en contrario a la ley, incurrirá en prisión de 3 a 8 años, hoy Profe, 48 meses y 144 meses. Multa de 50 a 200 salarios Pero yo mínimos. creo que es más el que... por omisión. Vete el Por omisión. Debe estar ahí más abajo. Sí, El servidor 414. público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones Ahí incurrirá está. en prisión. Y un acto propio de sus funciones cuando el Código General del Proceso de manera específica le dice que la sentencia tiene que contener en la parte resolutiva la decisión sobre las costas. Ahí está. ¿Sí me entiende? O sea, estamos siendo muy drásticos, pues, porque vamos a meter a la cárcel al man por no hablar de las costas. Sí, pero estamos diciendo que, como esto es un sistema jurídico, esta expresión la escuchamos desde que entramos a estudiar Derecho, significa que todas las normas están conectadas, que todas funcionan como un engranaje. Entonces, mire que acabamos de mencionar la Constitución, el Código Penal, el Código de Procedimiento Civil, o sea, acabamos de utilizar todo el engranaje diciendo por qué razón no es necesario dentro de las pretensiones pedir las costas, porque es una obligación del juez referirse a ellas, ¿ya? Sin embargo, ¿qué pasa si usted las pide ahí? Pues no tiene ningún efecto, ¿ya? O sea, no es que le van a cortar las manos, pues, si pide las costas ahí. A mí me parece muy técnico, entonces yo no lo hago nunca. Además, que las costas no las cobra nadie, pues, para que no nos digamos mentiras. Dígame. Ahora que mencionas eso, que no generan ningún efecto, no sé, esta semana leí algo de que hubieron unas nuevas como causales de rechazo de demanda, o algo así fue. Causales de nulidad, ¿cómo fuera? Pues como que habían otros motivos por los cuales le pueden rechazar a uno la demanda. Rechazaron el admitir.
Me quitaste la pregunta de la boca. Profe, Sí, es que no tengo claridad de cuál de los dos, pero sé que hay como unas cosas nuevas, entonces No, quería saber como pero de pronto espera. ya sabes si lo vamos a ver, si no lo vamos a ver. Pero ¿lo viste en dónde? O sea, ¿lo del decreto 806 o estás Sí, una hablando? publicación ahorita reciente. Sí, Ah, pues bueno, un si la decreto. tenés, pasala por aquí para mirar a ver a qué es lo que se refieren. Si es lo del decreto 806, que es lo de la justicia digital, sí lo vamos a Déjame ya lo busco, que lo tengo por aquí. analizar. Pero si es otra cosa diferente, entonces sí quiero mirar porque no sé, o sea, no sé a qué te estás refiriendo con eso. ¿Ya? pero es profe, que el decreto 806 no trae causales de rechazo de la demanda, trae causales de inadmisión. Sí, por eso lo pregunto. profe, Dígame. de pronto el compañero dice es cuando uno presenta una demanda y el juez la rechaza porque ese nada más no es el medio para hacer esa reclamación. Ejemplo, yo voy a tutelar porque me negaron, eh, Una que me intervención. alquila, o porque me negaron que me iba a alquilaran un apartamento. Entonces el juez, o sea, yo tutelo por eso, entonces el juez va a decir, no tutele por esto, para eso hay otros mecanismos. Puede ser, no sé, pero él lo está buscando y enseguida nos comparte la información a ver a qué específicamente es que se refiere, porque no te puedo decir, sí lo vamos a ver, pero si no sé específicamente qué es. Listo. Entonces, lo pone ahí en el chat cuando lo tenga listo. ¿Ya? Muy bien, sigamos con los otros procesos. El siguiente es el proceso liquidatorio. ¿Sí? Proceso liquidatorio que se utiliza para las sucesiones, la liquidación de sociedad conyugal o sociedad patrimonial, que es la que surge de los compañeros permanentes, de la unión marital de hecho. La liquidación de sociedades comerciales o el proceso nuevo que trae el código, que es el de insolvencia de persona natural, no comerciante, donde se liquida el patrimonio de una persona natural, de Pedro, María, Juan, Alberto, cuando no tienen suficientes activos o los ingresos no son suficientes para cubrir los pasivos, entonces la persona decide liquidar todo su patrimonio para pagar a los acreedores y quedar limpio. Básicamente es como el proceso de quiebra de las personas jurídicas del Código de Comercio. Y eso se trajo, esa figura del Código de Comercio que era propia de las personas jurídicas para las personas naturales. Porque se pensó, hombre, ¿qué pasa con esas personas que están endeudados hasta el alma y no pueden cubrir las deudas? Entonces esas personas nunca van a poder rehacer su vida porque siempre van a estarle debiendo o a uno o al otro o al otro o al otro, entonces nunca van a cumplir. Porque si yo debo 500 millones de pesos y me gano un mínimo, ¿cuándo voy a pagar esa plata? Y fuera de eso van sumando intereses. Entonces lo que pretende ese código, ese artículo, es hacer como un alto en el camino, repartir todo el patrimonio de la persona a los acreedores que tiene, todo el patrimonio, ¿ya? Todo lo que tenga. Y a partir de ese momento no le debe nada a nadie, pero la persona empieza desde cero, o sea, puntaje cero en las centrales de crédito porque lo sacan, pero lo dejan como si no tuviera historial crediticio, como si acabara de nacer, ¿sí? Entonces la persona queda sin historial crediticio de ningún tipo, ni bueno ni malo, nada, historial cero, pero ya no le debe nada a nadie. Así debe a 500 millones de pesos y para repartir allá 2 sillas y una mesa. ¿Ya? Con una pata quebrada. Sí, se hace 2 veces en la vida máximo. Pero esa es la idea de ese proceso, de la insolvencia de persona natural no comerciante. Nos compartió el compañero y efectivamente nos está hablando del decreto 806, que es el decreto que se expidió por parte del gobierno para la implementación de la justicia digital, que así lo llaman, es decir, de cómo va a ejercer la rama judicial toda vez que por esto de la pandemia se dificulta o no se puede la presencialidad. Se va a evitar de que las personas se desplacen hasta los centros de la rama judicial y que por el contrario todo se haga por internet. Y efectivamente, como se decía, habla es de las nuevas causales de inadmisión. Está ahí en el grupo de... Ah, no, me lo mandó fue al WhatsApp, ¿cierto? Mío. Profe, usted
Lo voy Sí, a sí, poner profe, aquí, el WhatsApp. lo voy a poner aquí en el chat para que lo vean todos. Profe, ¿y sabe cuál es el artículo de la insolvencia jurídica de persona natural? Denme un segundito ya que estoy haciendo aquí dos cosas y no me da. Pero está. Ay, ¿por qué no me deja pegar esto aquí? No, no me deja pegar. Profe, y eso también no se presta para esa ley de insolvencia en persona natural, no se presta como para mucha gente salirse por la tangente. Sí, pero pues es que esa era la idea. No, pues. Porque no me deja entonces copiar esto, no me dejas pegar aquí, pero qué clase de pelle de cosa es esta. No, no me deja copiarlo. Bueno, se las muestro aquí por un ladito, vean. Aquí, WhatsApp, vean. Es esto. Esto fue lo que él me dijo, vean. Nuevas causales de decreto 806, pero sí, la cosa es que sí lo vamos a ver. ¿Listo? Causales de Lo de inadmisión de la insolvencia de demanda. persona natural no comerciante, todos los declarativos están a partir del artículo 399 del Código General del Proceso, los declarativos especiales, pues. Y ese está específicamente, denme un segundito. Profe, ¿qué artículo? Del 399 en adelante están los declarativos especiales, pero... Profe, no es el 531. No, espéreme. Eso es ley de insolvencia, Ay, ¿cierto? pero yo de qué estoy hablando, por Dios, sí, gracias, es el 531. Es que yo hablando de declarativos especiales, Dios santo. Estaba pensando en el proceso monitorio, que ese es otro proceso nuevo. La insolvencia de persona natural no comerciante está en el artículo 531 del Código General del Proceso. Es que estaba pensando en el proceso monitorio porque el Código General del Proceso trae dos procesos novedosos. Uno fue la insolvencia de persona natural no comerciante, que está en el 531, que es un proceso liquidatorio en el cual, como les dije, la idea es liquidar todo el patrimonio de la persona para que quede limpia de todo mal y peligro. ¿Sí? Mírenlo acá. Solo para personas naturales, ¿cierto? Sí, solo para personas naturales, porque las personas jurídicas ya tienen otro proceso en el Código de Comercio, que es el proceso de quiebra, y se hace un proceso concursal, creo que se llama eso, si no estoy mal. Entonces, aquí dice Sí, cuándo profe, concursales. procede, cuál es el ámbito de aplicación y en fin, todo, mírenlo acá está. Todo esto es la regulación de este proceso. Y estaba pensando en el otro, que es el proceso monitorio, que está por acá al final del primer, el 419, que es el proceso monitorio, que es un declarativo especial que también es nuevo, que es para quien pretenda el pago de una obligación en dinero de naturaleza contractual determinada y exigible, pero que no tiene el título, ejecutivo. Entonces, la idea de esto es el proceso monitorio para la creación del título ejecutivo y poder cobrar ese dinero. ¿Ya? Entonces, esos son los dos procesos nuevos, novedosos que trae el Código General del Proceso, el monitorio y el de insolvencia de persona natural no comerciante, que son procesos que no estaban en el Código de Procedimiento Civil, que fue derogado con este Código General del Proceso. ¿Sí? Profe, este acuerdo tiene que hacerse de menos de 5 años, ¿cierto? Sí. Deme un segundo, yo voy por otro vaso con agua. ¿Sí? Listo, qué pena. Qué pena con ustedes. Tranquilo, Pero es profe. que estos vasitos son muy chiquitos, necesito como conseguir un vaso grandote para no tener... Una jarra. Sí, una jarra aquí. Ve, qué buena idea. Sí, voy a poner una jarrita aquí porque por clase me tomo más o menos 2 vasos con agua, ahí uno mojando un poquito la garganta. Claro, Termo, ponga una jarrita termo. así. No, Sí, una un jarrita. termo, sí, es que yo que hablo como una lora mojada, entonces toca... Una olla, profe, una olla. Con agua helada. Pues no creas, va a tocar hacer algo así. Una olla Bueno. con agua helada.
Sí, menos mal mi apartamento es chiquito, entonces yo no salí, de aquí está al frente, está el baño, entonces salgo y de una lleno ahí en la canilla. Uy, sí, profe. Y que vivo en Medellín, porque si viviera en Cartagena no podía hacer eso, porque me daba Mario una diarrea que yo le cuento. ¿Sí? Muy bien. Ah, véalo, ahí lo copió Juan David, calidoso. Ahí lo copió en el chat. En el chat. Lo que no me dejaba pegar a mí, que intenté como 500 años, ahí lo pegó el amigo Juan David. No sé por qué a mí no me dejó copiarlo, pero bueno. Y no creo que lo haya... Qué pelle computador. Ah, Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Sí. Bueno. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar del proceso declarativo. Ese va a ser nuestro primer estudio, que fue, como les dije, vamos a centrarnos sobre todo en lo que es el proceso verbal y verbal sumario. Ahí vamos a hacer la fuerza en estas primeras sesiones porque es el proceso más importante que trae el Código General, y este tiene que quedarnos súper claro. Gran parte de lo que hemos visto, de lo que vamos a ver aquí al principio, usted ya lo debió haber visto en Procesal Civil General, que es la parte de lo que es demanda, notificación, admisión y contestación. Eso usted lo tuvo que haber visto. Entonces, esto lo vamos a mencionar rápido, vamos a pasar por esta parte de eso rápido y simplemente nos vamos a detener donde sea necesario a hacer un énfasis específico, a hacer un alto rápido. ¿Listo? Pero lo demás usted ya lo debió haber visto, y si no lo vio, pues en el canal mío de YouTube también puede buscar las clases de Procesal Civil General donde yo explico esos temas, o busca cualquier libro de Procesal Civil y revisa esos temas. Recuerden que en Procesal Civil General uno ve los actos de iniciación del proceso, que son demanda, admisión, notificación, contestación, reconvención, contestación de la reconvención, ¿sí? Y también ve los actos de comunicación, como son los autos, las sentencias, y ve autos interlocutorios, autos de sustanciación, y ve los autos de finalización los actos de finalización del proceso, como son las sentencias o los incidentes o los autos que terminan el proceso. Y ve los actos de impugnación, que son los recursos: apelación, reposición, queja, súplica, casación y revisión, que son los recursos que hay dentro del proceso civil. Eso es lo que usted ve en Procesal Civil General. Dentro de esta materia, entonces nos metemos con cada uno de los procesos, pero indudablemente en el primer proceso tenemos que volver a ver la demanda otra vez, porque hay que hacer unos ajustes y hay que hablar en específico de la demanda declarativa. Muy bien, dando eso por sentado, entonces hablemos de la demanda y del proceso como tal. El proceso declarativo verbal se llama verbal porque la idea que se nos vendió con el código era que esto era un proceso oral. Y eso fue el super boom del proceso, porque nosotros veníamos de un proceso que era eminentemente escrito. Un proceso que todo se realizaba por escrito. Si usted recibía un testimonio, iba al testigo y entonces le hacían las preguntas. ¿Qué estaba usted haciendo usted el 18 de marzo? Yo estaba en la casa, no, un momentico. Yo estaba en la casa, sí, todo lo iban copiando, todo se metía al expediente y el juez lo que hacía era revisar y emitía sentencia por escrito. Si yo no estaba de acuerdo, mandaba la apelación por escrito, todo por escrito. Como una de las ideas principales de este código es la celeridad, entonces se hizo el siguiente análisis que, sinceramente, pues, es más rápido hablar que leer y escribir. Entonces, si el proceso es oral, es más rápido y, por lo tanto, los procesos salen más rápido. Profe, por eso se llamaba verbal sumario. Sí, el verbal sumario era un proceso que existía antes, que eran procesos de mínima cuantía, que eran tan insignificantes que se podían hacer verbales, no necesitaba que estuviera todo por escrito, porque no valía mucho la pena, según lo que decía el código, pues. Entonces la figura viene de Chile, que en Chile se hizo un cambio y se introdujo este sistema oral y redujo la cantidad de procesos y lo que se demoraban los mismos en ser tramitados, y fue entonces el gran boom y ¡ay! Hagamos el proceso oral, y vemos modelos como el de Estados Unidos y demás y decimos, no, esto es la berraquera. ¿Cuál es el problema? El problema no es tanto la metodología verbal o escrita.
El problema es la cantidad de servidores públicos que hay para resolver un asunto. ¿Sí? Yo le pongo un ejemplo. En Medellín se crearon como en los 70 los juzgados de familia y se crearon 13 para Medellín. En el 2020 hay 14. Quiere decir que en 40 años, 50 años, se creó uno y ¿cuántas veces se ha duplicado la población? ¿Sí? Entonces, simplemente no dan abasto. ¿Cómo se resuelve el problema? Más allá de que sea un proceso verbal o escrito, cree más jueces. Deberían haber 300 jueces de familia y así los procesos serían así. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que como la jurisdicción no genera recursos de manera directa, como decir Ecopetrol, usted le mete a Ecopetrol, como se hizo en Reficar, que le metieron como 5.000 millones de dólares, pero eso lo producen. O sea, empieza a producir dinero de manera directa, en cambio la rama judicial no. La produce de manera indirecta, porque mientras más conflictos se resuelvan, hay más seguridad jurídica, la seguridad jurídica trae inversión, la inversión hace creación de empresas, se pagan más impuestos, se crean empleos, etcétera, etcétera. Entonces, sí produce recursos, pero de manera indirecta. Entonces, no es una prioridad de los gobiernos mejorar la rama judicial. Mire que, ¿cuándo ha escuchado usted se van a invertir 50.000 millones de dólares en la rama judicial? Nunca. Sí, eso uno no lo escucha nunca. Si usted va a revisar los procesos En el 85. Sí, o si usted iba a revisar los procesos a la Alpujarra, ahí los computadores eran como de 1995, los que uno revisaba los procesos. ¿En serio? ¿Con Windows XP? Sí, son unos, sí, con Windows XP, es que es en serio. Profe, mantenía dañado diario un computador para una fila como de 30 abogados. Sí, o sea, era miedoso. Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿qué fue lo que nos dijeron? El proceso oral y todo el mundo, uy, no, esto es la berraquera. Pero cuando miramos la estructura del proceso, nos damos cuenta de que no es un proceso oral, sino que es un proceso mixto. Porque tiene una etapa escrita a este lado y una etapa que sí es oral. La etapa escrita la van a componer la demanda, el auto admisorio de la demanda o el auto inadmisorio de rechazo, ¿sí? La notificación al demandado, la contestación de la demanda de reconvención y su contestación si la hay, y el auto que decreta pruebas y fija fecha de audiencia. Toda esta primera parte del proceso es escrita. Solo a partir de este momento en el que se da este auto, en el que se decretan las pruebas, entonces sí pasamos a la etapa oral. Esa etapa oral se hizo pensando en que todo el proceso se podía resolver en una sola audiencia, en una sola. Entonces se crea la audiencia del 371, que es la audiencia inicial. Y esa audiencia inicial, la idea original es la siguiente, que usted decida sobre las excepciones previas, se intente la conciliación. Por ejemplo, en el código anterior, la conciliación, esto era una sola audiencia. Se llamaba la audiencia del 101, porque estaba regulada en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. Entonces ahí estaba la audiencia de conciliación y eso era una sola audiencia. Usted iba al juzgado. No tengo ánimo conciliatorio. Bueno, se cierra la audiencia, nos vemos dentro de un mes. Y ya. Entonces, para evitar eso, no. Comprimamos todo y hagámoslo todo de una sola vez. Entonces, en este proceso llegamos y hacemos. Se deciden las excepciones previas. Se intenta la conciliación. Se hace interrogatorio de partes, se fija el litigio, se sanea el proceso, se practican todas las pruebas que han sido decretadas. Se hacen los alegatos de conclusión. Y se da la sentencia de forma oral. Pero pensó también el legislador, un momento. Puede ocurrir que de pronto el juez no pueda ahí mismo dictar la sentencia. Puede que de pronto le tome, que se tenga que tomar un tiempo. Entonces se reguló ahí un receso de hasta máximo 2 horas
para que el juez pueda llegar a la sentencia, la pueda construir y luego leerla o dictarla de forma oral. Pero volvió a pensar el legislador, hombre, ¿y qué pasa si el man después de las 2 horas todavía no ha podido construir la sentencia? Porque puede ser una cosa muy compleja, puede que sean muchísimas pruebas, puede que haya que hacer una interpretación muy jodida de la ley. Entonces, lo que se dijo es, no, pues entonces, que pueda expedir la sentencia por escrito, pero entonces en la audiencia debe decir el sentido del fallo, es decir, quién ganó y quién perdió. Y dentro de los 10 días siguientes deberá expedir la sentencia de forma escrita. Pero ya la gente se va sabiendo, de la audiencia se va sabiendo si ganó o si perdió el proceso. Solamente le falta que el juez exponga las razones por las cuales tomó la decisión y en caso de que se haya dado la sentencia escrita de esta forma, los recursos se presentarán por escrito. Si por el contrario la sentencia se dio de forma oral, los recursos se deben interponer en la misma audiencia de forma oral. ¿Listo? Pero entonces el legislador volvió a pensar y dijo, un momento, ¿y qué pasa si durante la audiencia el juez no está convencido todavía? No ha podido construir su criterio. No lo han convencido las pruebas de la parte demandante y la parte demandada. Él tiene la potestad de pedir pruebas de oficio, pero si las pide ahí, ¿cuándo las va a practicar si le toca dictar sentencia? En otra audiencia. Entonces, en ese evento se dijo, no, suspendamos entonces la audiencia inicial y hagamos una segunda audiencia. Esa segunda audiencia, ¿con qué finalidad? Que se practiquen las pruebas de oficio o las pruebas que se hayan solicitado dentro de esa audiencia inicial o que no pudieron ser practicadas en esa audiencia inicial. Entonces, solo en el evento en el que tengamos nuevas pruebas que practicar y que no se hayan podido practicar en la audiencia inicial, vamos a hacer esa segunda audiencia que la vamos a llamar audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces, si miramos otra vez aquí el diagrama, encontramos esa segunda audiencia acá, audiencia de instrucción y juzgamiento, y nos fijamos que dice, nuevamente fijación del litigio, práctica de pruebas, alegaciones, sentencia, apelación, grabación. Miren que aquí, después de la práctica de las pruebas, esto es igualito. Mire acá, vea, práctica de pruebas, alegaciones, sentencia, apelación, grabación. Práctica de pruebas, alegaciones, sentencia, apelación, grabación. O sea, esta audiencia, su finalidad es practicar las pruebas que no se hayan podido practicar aquí, porque se decretaron acá de oficio o por la circunstancia que sea que no se haya podido decretar. Pero la idea del proceso es que se resuelva en la audiencia inicial, que se resuelva en esa primera audiencia. Profe, qué pena. ¿Lo podrías de pronto acercar un poquitico? Como No la se parte puede. de abajo. No se puede. Ah, No bueno. se puede acercar. Había un computador que utilicé la otra vez que tenía un más por acá abajo y que uno le podía hacer zoom, pero no se puede. Este no tiene la opción, vea. Esos son subtítulos y acá son los punteros, marcador o resaltador, puntero láser, flecha, oculto. Desde el celular da para acercar. Sí, tómale foto con el celular y lo acerca. No, Sí. hasta con el propio celular aquí en Zoom da para acercar. Bueno. Profe, Entonces, ¿nos puede compartir las diapositivas? nada, y ya le quedan ahí grabadas, amiguillo Cupitra. Freddy. Sí, ahí le quedan grabadas en YouTube. En el YouTube. Sí, y tómele fotos, tómele fotos. Profe, pero es mejor que no la envíe, porfa. Lo que pasa es que quien ha visto clase conmigo sabe que yo no envío las diapositivas nunca, porque soy un leal, ferviente y profesante creyente de que si yo le envío las diapositivas, usted estudia las diapositivas y no estudia a conciencia el tema. A mí me interesa que usted se siente y usted haga el mapa que yo acabé de hacer. ¿Usted se quiere aprender lo que yo le acabé de enseñar en esta clase? Siéntese usted y haga el mapa conceptual usted de lo que recuerda de la clase. Así, solo. Después de que termina la clase, se siente y usted dibuja el mapa conceptual. Con lo que se acuerde, así la embarre, no importa. Esa es una forma de estudio que está comprobada científicamente que funciona. Entonces, usted llega y plasma en el mapa conceptual todo lo que se acuerde. Todo. Así la embarre, no importa.
Y si no se acuerda, tampoco importa. Hombre, ¿qué era lo que seguía aquí? No, no me acuerdo, no importa. Tan. Luego después, compara usted ese mapa que hizo con las notas que tomó de clase y llena los vacíos o corrige las equivocaciones. Y ese proceso de forzar al cerebro a pensar en qué es lo que estudié, qué es lo que aprendí, y luego confirmar y corregir o rellenar lo que me hizo falta, ese proceso es científicamente comprobado una de las mejores formas de aprender y estudiar. En inglés se llama así, para que lo busque, que hay videos en YouTube y hay lo que usted quiera, artículos de investigación y demás, se llama así. Active Recall, ¿sí? Sería como recordación activa, más o menos, sería la traducción, ¿sí? Esta forma de estudiar es la mejor, entonces yo por eso no comparto las diapositivas, porque si no, usted se aprende ese mapa, y la cosa es que puede que usted no piense como yo, puede que a usted le guste hacer el mapa estilo arañita, o le guste hacerlo de otra forma, como los mapas conceptuales, que es concepto, conector, concepto. Entonces, hágalo así, no se quede con lo que yo le digo, ¿sí? Porque yo no soy el dueño del conocimiento ni de la luz, ¿sí? Incluso la palabra alumno está, entre comillas, mandada a recoger porque significa sin luz. Y entonces se supone que el profesor es el que trae la luz. Eso está mandado a recoger. Porque la idea el estudio moderno es que haya una comunicación de doble vía. Que el estudiante no tiene que aprender y recitar así todo, como lo dice el profesor, sino apropiarse del conocimiento y hacerlo suyo, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estudiaba, a mí me choca mucho la enseñanza que no es práctica, que no tiene una utilización real, en la vida real de los conocimientos. Cuando yo estoy estudiando teorías, por ejemplo, la materia que yo más odié en la carrera y que fue la única que perdí, fue penal general. Porque entonces usted estudia las escuelas del derecho penal, y que en Italia, y que en Alemania, y que no sé dónde, y que la escuela finalista, y que la no sé dónde. Y entonces que el señor que va caminando, y entonces va y de pronto lo asustan y hace así, tenía una navaja y mata al que venía detrás. Entonces que eso según los italianos es un delito, y según los alemanes, y según los finalistas, y según los no sé qué. Y yo decía, pero a mí qué me interesa saber si eso en Alemania del siglo XVII era un delito. Yo necesito saber si hoy en día es delito o no es delito, hombre. ¿Qué sirve? Exactamente. Entonces, a mí me chocaba mucho esa enseñanza no práctica. Entonces, mis clases tratan de ser, en la medida de lo posible, lo más práctico que se pueda. O sea, que tengan una enseñanza real. Exactamente. Porque para mí, si usted lo va a utilizar, si a usted le dicen, esto sirve para esto, vea, es que usted va a producir plata con esto. Ah, venga a ver, papá. Venga a ver, que esto sí me interesa. ¿Sí? Pero no vamos a filosofar, a pensar, esto no sirve para nada, sirve para filosofar y pensar. No, 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 jodas. ¿Sí? Es mi pensar. Puede que usted diga, no, 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 profe, no, yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que usted dice. No, eso no es, no, 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 eso tiene muchísima importancia. Mire qué tal cosa. Sí, está bien, no estás equivocado, estás bien, estás en lo correcto. Entonces, por eso le digo, cada persona tiene su propia forma de aprender y de apropiarse del conocimiento. Por eso no comparto las diapositivas. Pero le puede tomar foto, que es casi como si las compartiera. ¿Sí? Entonces, la idea de esto es que el proceso termine en la audiencia inicial y que solo por excepción vayamos a la audiencia de instrucción y juzgamiento. Sin embargo, el problema fue que en el derecho penal, que fue la primera jurisdicción que trajo el sistema oral, el nombre de las audiencias es audiencia inicial y audiencia de legalización de captura y audiencia de juicio oral y audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Sí o no? Más o menos así es. Entonces son varias audiencias y termina con la de instrucción y juzgamiento, donde se da el juzgamiento. ¿Sí? Y nosotros se nos ocurrió ponerle esta belleza de nombre. Audiencia inicial. Mentalmente, ¿qué pasa si usted dice que algo es inicial? Tiene que haber otra cosa que sea final, ¿sí o no? Porque si es inicial, es para iniciar y tiene que haber otra cosa
para finalizar. Entonces, como tenemos una que se llama inicial y la otra se llama instrucción y juzgamiento, y con el juzgamiento es que se acaba, entonces muchas personas interpretaron eso diciendo que esta es la audiencia 1 y la otra es la audiencia 2, y que en todos los procesos hay que hacer las dos audiencias. Falso. La idea es que todo se resuelva en la primera, pero como le pusimos esa belleza de nombre, si se llamara audiencia de juzgamiento principal y audiencia subsidiaria de juzgamiento, usted sabe que la otra es subsidiaria, por si de pronto, por si las moscas, ¿sí? Entonces sería más claro. La clave es que la audiencia de instrucción y juzgamiento solamente es excepcional. Solamente se da de manera excepcional. Y usted lo puede ver, lo que le estoy diciendo, en el Código General del Proceso. Entonces usted se viene para acá, para el proceso declarativo, y nos vamos por aquí para el 300. Aquí está la audiencia inicial, tan, 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 tan. Véala acá. Cuando se advierta que la práctica de pruebas es posible y conveniente en la audiencia inicial, el juez de oficio o a petición de parte decretar las pruebas en el auto que fija fecha y hora para ella, con el fin de agotar también el objeto de la audiencia de instrucción y juzgamiento, de que trata el artículo 373. En este evento, en esa única audiencia, se proferirá la sentencia. O sea, siempre que usted pueda practicar todas las pruebas en la audiencia inicial, hay que hacerlo todo ahí en la audiencia inicial y irse con toda hasta la sentencia, ¿sí? Solo cuando no sea posible practicar todas las pruebas en la audiencia, entonces nos pasamos para esta, ¿ya? Pero el problema es que esto quedó como un parágrafo y la forma como está redactada nos da a entender como que siempre debería haber audiencia inicial y audiencia de instrucción y juzgamiento. No, cuando lo leí no dio esa impresión. Volvámoslo a leer. Cuando se advierta que la práctica de pruebas es posible y conveniente en la audiencia inicial, el juez de oficio o a petición de parte decretará las pruebas en el auto que fija fecha y hora para ella, o sea, para la audiencia inicial, con el fin de agotar también el objeto de la audiencia de instrucción y juzgamiento, de que trata el 373, este que está aquí. En este evento, en esa única audiencia, se proferirá la sentencia de conformidad con las reglas previstas en este. Esta redacción no les da a entender como que siempre habría que hacer la otra y que solamente se resuelve la primera si es conveniente y posible. O sea, parece que la redacción es al revés, ¿no? Pero cuando uno va... Como si obligatoriamente el otro proceso siempre viniera. Exactamente. Pero cuando uno analiza el querer, la exposición de motivos, lo que se quería con el Código General del Proceso era que siempre se resuelva en la primera y que cuando no es posible practicarlas todas las pruebas ahí, porque hay pruebas de oficio, porque, por ejemplo, el demandante puso un avalúo que dice que la casa vale 100 y el demandado tiene otro avalúo que dice que la casa vale 200. Entonces, ¿cuánto vale la casa? Entonces el juez dice, no, ¿sabe qué? Nos va a tocar hacer un tercer avalúo. Entonces, como eso se dio en la audiencia, entonces hay que dar tiempo para que se haga el avalúo. O sea, nos toca esperar hasta la audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces, el problema es que muchas veces el legislador, y yo soy muy crítico del legislador, la redacción que hace de las normas como que no está pensada en cuáles son los efectos de decir esto o aquello. Básicamente. Entonces, mire que esa redacción nos da a entender como si hubiera que hacer las dos audiencias. Pero espérese, si hay que hacer las dos audiencias, ¿por qué en la audiencia inicial usted me habla de sentencia y todo? Mire.
salvo que se requiera la práctica de otras pruebas, a continuación, en la misma audiencia y oídas las partes hasta por 20 minutos, el juez dictará sentencia. Mire qué diferente esa redacción. Salvo que se requiera la práctica de otras pruebas, a continuación, en la misma audiencia se dicta sentencia. Acabáramos. Es una redacción muy diferente a la de este parágrafo. ¿Sí ve? Y dicen lo mismo. Entonces, como conclusión, el proceso declarativo tiene la audiencia inicial y ahí se debe terminar el proceso a menos que haya que practicar otras pruebas. Y en ese evento nos vamos a la audiencia de instrucción y juzgamiento, practicamos las pruebas que haga falta, se dan los alegatos de conclusión, se da la sentencia y se proponen los recursos. ¿Ya? Entonces, solamente en ese evento saltamos a la otra. Pero entonces mire pues la redacción en el mismo artículo, cómo nos cambia y cómo nos lleva a pensar así. Entonces, por eso es que muchos jueces empezaron a decir, no, es que siempre hay que hacer las dos. Entonces, ¿cuál es el problema de que haya que hacer las dos? Porque usted estará pensando, Daniel, pero pues, no jodas, una audiencia o dos audiencias, eso es una pendejada. ¿El plazo qué? ¿El tiempo entre audiencia y audiencia? Exactamente, usted ya se la pilló. Resulta que si yo pongo una demanda hoy, me la admiten más o menos en un mes. Más o menos eso es lo que se demora. 15 días, un mes y medio, más o menos. Es lo que se demora un juzgado. Muy rápido, 15 días. En Envigado, en Itagüí son muy rápidos, 15 días. En Medellín, un mes, más o menos. ¿Listo? Para admitirla. De ahí yo la notifico. Vamos a ponerle 15 días. ¿Sí? O sea, ya tenemos, la presentamos 20 de agosto. Está admitida más o menos para el 20 de septiembre. Y otros 15 días. Estamos hablando de la primera semana de octubre. ¿Listo? ¿Listo? La contestación, 20 días, o sea que se nos va hasta noviembre, la primera semana de noviembre más o menos. ¿Sabe para cuándo me fijan la fecha de la audiencia? Por ahí para junio. Por ahí un año. Por ahí para junio o julio, más o menos. Y eso que de buenas. Si esa audiencia se da en junio y en ese momento se suspende, ¿para cuándo me van a dar la otra? Por ahí en enero del otro año. Entonces mire lo que se demoró. Y por allá hay un artículo que dice que los procesos se tienen que resolver en un año. Entonces, ahí está el problema. Que si siempre tengo que hacer las dos, entonces prográmemelas de una. Prográmemelas de una vez las dos, ¿sí? Para que no tengamos que esperar. ¿Y por qué se demoran tanto para programarlas, profe? ¿Por qué se me tiran tanto tiempo? Porque es que un proceso, un juzgado tiene 7.000, 10.000, 15.000 procesos más o menos activos, más o menos. Entonces son muchos Depende procesos. si va al 11. Y eso que les surgió muy rápido, porque hay veces hay que emplazar o no contestan, se le van más meses. Sí. O sea, aquí lo hicimos volandito. El mínimo son 2 años. Sí, lo mínimo que uno se demora son 2 años. Un año que se le aparezca a la Virgen y sale en un año. Sí, así la de la Rosa de Guadalupe con el ventarrón y salió usted en un año de ahí. Pero eso no pasa generalmente. Eso pasa es ¿en dónde es que dan eso? ¿En RCN o en cualquiera de esos peyes de canal? Sí, en eso. Entonces, sí tiene un efecto muy grave que sean 2 audiencias, porque es que si fuera escrito, podría ser más rápido. ¿En qué sentido? Que como no hay que hacer audiencia, entonces usted puede poner a varias personas a trabajar en varias sentencias, por ejemplo, y que el juez la revise, como se hacía antes. Y como se hace todavía ahora, para que no nos digamos mentiras también. Pero bueno, entonces ese es el funcionamiento del proceso declarativo verbal. ¿Listo? Así funciona. Entonces ya sabemos que la idea es que se termine la inicial y que por excepción nos vamos a ir a la otra, que es la audiencia de instrucción y juzgamiento. Pero no es nuestra prioridad, no va a ser nuestra primera opción. La primera opción siempre va a ser terminar
en el proceso de instrucción y juzgamiento. Déjenme, yo abro aquí la puerta para que me entre vientecito. Porque es que yo en el día abro la ventana, pero a esta hora se me meten los habichuchos aquí persiguiendo la luz, entonces no me gusta. Entonces abro aquí la ventana porque ya me estoy asando el calor. Y como me puse aquí una lamparita para que me vean, aunque es LED, pero pues por eso es que me ven aquí estas sombras, ¿sí? Muy bien. Entonces continuemos con nuestro análisis. Dejemos ya la estructura del proceso verbal y vamos a empezar desde el principio. Esta es la parte que digo que va a ser una especie de repetición de la materia anterior, pero por eso vamos a pasar rápido y nos vamos a detener en los puntos donde sea necesario hacer un hincapié. Quien vio Procesal Civil General conmigo, pues va a ver que es muy parecido, muy similar a lo que se dijo en esa materia, pero no se preocupe que solamente esta parte de la materia, y me interesa que quede eso supremamente claro porque yo ya se los dije ahorita, quien maneja el procesal es muy buen abogado, y quien no lo maneja, ¡tarán! Listo. Muy bien, entonces miremos el primer acto, la demanda. La demanda, que es el acto más importante, porque es el acto por medio del cual se ejerce el derecho de acción y por el cual se inicia el proceso. Si usted tiene una muy buena demanda o una muy buena contestación, usted tiene muchas posibilidades de ganar. Si usted tiene una demanda regularona, sus posibilidades de ganar son regularonas. ¿Listo? Entonces, mientras mejor sea nuestra demanda y nuestra contestación, más posibilidades tenemos. Sin embargo, recuerden que nuestra obligación es de medio y no de resultado, porque como la decisión no la tomamos nosotros, sino que la toma el juez, entonces nuestra obligación siempre es de medio. Tratar de hacerlo mejor, ponerle el mayor esfuerzo, dedicarnos 100%, pero como la decisión la tomas un tercero, que va a analizar y va a escuchar las dos versiones, va a tomar una decisión analizando las dos posturas, entonces nosotros no podemos nunca comprometer el resultado del proceso. Muy bien. La demanda está regulada para todos los procesos en el artículo 82 del Código General del Proceso. Y específicamente lo dice así en ese primer inciso. Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos. Estos requisitos que están acá, como yo soy muy visual, a mí me gustan mucho los diagramas, las imágenes, los colores. Quien ha visto clase conmigo sabe que yo tenía marcadores de todos los colores porque me chocaba que los profesores todos lo escribían con rojo, con azul o con negro. Entonces yo tengo marcadores de todos los colores. Ya ahora aquí no necesito marcadores, sino que utilizo esto. Incluso cuando utilizo aquí el pizarrón, ustedes ven que yo pongo letras verdes, naranjadas, rojas, moradas, porque me parece que las imágenes, los colores atraen la vista y entonces es más fácil para las personas aprender un determinado concepto. Entonces, por eso es que a mí me gustan tanto las imágenes, las diapositivas y ponerle colores a las cosas, para que se vean las imagencitas, ¿ya? Entonces yo cogí ese artículo porque me parecía difícil y le hice este diagrama, ¿sí? Quien ya vio el Procesal Civil conmigo, pues ya ha visto este diagrama porque yo lo enseñé en Procesal Civil General. Este diagrama contiene todos los requisitos de la demanda, ¿listo? Y este primer escalón que habla de la introducción serían los numerales 1, 2 y 3 de la demanda, ¿sí? Entonces acá tenemos introducción, pretensiones, hechos, pruebas, juramento estimatorio, fundamentos de derecho, competencia, dirección, medidas cautelares y anexos. Esos son todos los requisitos que usted encuentra en el Código General, artículo 82, acá. Yo lo único que hice fue coger esto y volverlo un diagrama, ¿listo? Si a usted no le gusta ese, no le gusta ese color, no le gusta de esa forma, hágalo como usted se siente más cómodo, ¿listo? O cómoda, ¿ya? El primer numeral, yo lo llamo la introducción. El primer escalón, yo lo llamo la introducción. Y dentro de ese escalón están los numerales 1, 2 y 3. El numeral 1 es el de el juez al que va dirigido, ¿sí? La designación del juez al que se dirige. Para usted identificar esto, tiene que haber estudiado teoría general del proceso, de instituciones procesales.
En instituciones procesales a usted le enseñan cuáles son los factores que determinan la competencia y le dicen a usted que esos factores que determinan la competencia se utilizan para saber quién es el juez competente para conocer de un determinado proceso. Y entonces a usted le dicen que existen los siguientes factores que determinan la competencia, ¿sí o no? Quien vio también a clase conmigo sabe que yo le he mostrado este cuadrito. Estos son los factores que determinan la competencia, lo que le va a permitir a las personas saber quién es el juez competente. El factor subjetivo que mira las calidades de las partes y que si las partes son de derecho privado, como tiene que ser en nuestro caso de procesal civil, le corresponde a la jurisdicción ordinaria. Pero la jurisdicción ordinaria son civil, penal, laboral y familia. Entonces, ¿qué hago? Miro el segundo factor. Y ese segundo factor analiza dos cosas, la materia y la cuantía. La materia es por qué están peleando, cuál es el conflicto, cuál es la pelea. Y yo analizo la naturaleza de esa pelea y ahí puedo establecer si es un conflicto civil, si es un conflicto penal, si es un conflicto laboral o si es un conflicto de familia. Y entonces aquí yo ya distinguí a qué juez le corresponde. Juez civil, juez penal, juez laboral o juez de familia. ¿Listo? Pero le toca al juez civil. Sí, pero resulta que hay juez civil municipal, juez civil del circuito, Tribunal Superior Sala Civil, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. ¿A cuál de ellos le corresponde? Entonces, para eso analizamos la cuantía. Y la cuantía se divide en tres: mínima, menor y mayor cuantía. Mínima de 0 a 40 salarios mínimos, menor de 40 a 150 salarios mínimos y mayor cuantía más de 150 salarios mínimos. ¿Para qué analizo yo la cuantía? ¿Por qué razón tengo que mirar cuánto valen las cosas? ¿Eso para qué? Porque cuando yo analizo la cuantía del proceso, me va a permitir establecer dónde inicia el proceso y dónde termina. ¿Cuál es el juez al que le va a corresponder en primera instancia y a cuál en segunda? ¿De qué forma? Así. Si el proceso es de mínima cuantía, es decir, de 0 a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, le corresponde al juez civil municipal en única instancia. Es decir, que no hay apelación. Si es de menor cuantía, es decir, que vale más de 40 salarios y menos de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, le corresponde al juez municipal en primera instancia. O sea que sí tiene apelación. Y la segunda le corresponde al juez de circuito. Entonces, si es civil, juez civil municipal y juez civil del circuito. Y si es mayor cuantía, es decir, que vale más de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces le corresponde en primera instancia al juez de circuito y tiene apelación, y en la segunda instancia le corresponde al Tribunal Superior de Distrito, y si es civil, en sala civil. Entonces, esa es la razón de estudiar la cuantía de los procesos, para poder establecer dónde es que se inicia y dónde es que se termina, si se termina ahí mismo o si va a donde otro juez. ¿Y qué pasa si el proceso no tiene cuantía, como un proceso de filiación? Una persona dice que Pedro es su supuesto padre y pretende que se le dé el parentesco de hijo de Pedro. ¿Cuál es la cuantía de eso? Eso no tiene cuantía. Entonces, ¿cómo hago yo para saber ahí? Ahí nos vamos para el siguiente factor, el factor funcional. ¿Qué hace el factor funcional? El factor funcional establece la competencia según la disposición específica que haga la ley. ¿Cómo así? Yo me tengo que ir al código a ver a qué juez le toca resolver ese caso. Entonces, para eso yo me vengo aquí al Código General a partir del artículo 15 y usted encuentra esta lista que ustedes están viendo acá en este caso. Aquí. Entonces dice, los jueces civiles municipales en única instancia están en el artículo 17. Tómele foto a esto o cópielo, por favor, que es importante. Los jueces civiles municipales en única instancia, artículo 17. Los jueces civiles municipales en primera instancia, artículo 18. Los jueces civiles del circuito en única instancia,
artículo 19. Mire que este no estaba en la cosa de cuantía. En el esquema de cuantía, ninguno le correspondía al juez civil del circuito en única instancia. Y sin embargo, aquí sí tenemos una disposición específica de la ley. Los jueces civiles del circuito en primera instancia, artículo 20. Los jueces civiles del circuito en segunda instancia, artículo 33. Los jueces de familia en única instancia, artículo 22. Los jueces de familia en segunda instancia, artículo 34. El Tribunal Superior de Distrito, Sala Civil, artículo 31. El Tribunal Superior de Distrito, Sala de Familia, artículo 32. Y la Corte Suprema en Sala de Casación Civil, artículo 30. Estos artículos son el factor funcional. En estos artículos es donde la ley de manera específica hace una asignación y dice cuáles son los procesos que le tocan a cada juzgado. Entonces, si usted se viene para acá, dice, artículo 17, competencia de los jueces civiles municipales en única instancia. El primero es el de mínima cuantía, mírelo acá, los procesos de mínima cuantía, incluso los originados, Pero a partir de ahí, le tira de manera específica ciertos actos. Entonces llega y dice, los procesos de sucesión de mínima cuantía, la celebración del matrimonio civil, los conflictos presentes entre los copropietarios o tenedores del edificio o conjunto, o entre ellos y el administrador y el consejo de administración o cualquier órgano de dirección, los casos contemplados en el Código de Comercio en estos artículos, los asuntos atribuidos al juez de familia en única instancia cuando en el municipio no haya juez de familia, los requerimientos y diligencias sin consideración en la calidad de las personas o interesados, etcétera, etcétera. Entonces, mire que acá, en cada uno de estos artículos, la ley va estableciendo de manera específica cuál es la competencia de cada juzgado. Eso es el factor funcional. Listo. Entonces, yo ya sé que mi proceso le corresponde al juez civil del circuito en primera instancia. Y en segunda, si la llegaré a ver, al Tribunal Superior de Distrito. ¿A cuál juez de circuito de Colombia le corresponde el proceso? Para eso se utiliza el último factor, que es el factor territorial. Que esto usted lo debe haber estudiado en instituciones procesales, entonces no me voy a referir a cada uno de los fueros, sino solamente a este, que es el fuero personal. El fuero personal es la regla general y nos indica que las demandas se presentan en el domicilio del demandado. ¿Sí? Esa es nuestra regla general en civil. Las demandas se presentan en el domicilio del demandado. Lo bueno es que como toda regla general en derecho, tiene sus excepciones y los otros fueros también están ahí y tienen unas particularidades. Es decir, no todas las demandas se presentan así, pero digamos que la mayoría vamos a utilizar ese factor. Si usted no lo recuerda, les suplico que estudie, por favor, los factores que determinan la competencia que se debieron haber visto en instituciones procesales. ¿Listo? Entonces, todo eso, toda esa materia, solamente para saber lo que decía el numeral primero, que es el juez al que va dirigido el proceso. Acá, la designación del juez al que se dirige. El segundo numeral nos dice el nombre y domicilio de las partes. Nombre y domicilio de las partes. Y si no pueden comparecer por sí mismas, ¿cómo así que las partes no puedan comparecer por sí mismas? ¿Quién no puede comparecer por sí mismo al proceso? ¿Los menores de edad? ¿Quién más? Los interdictos, Las las personas jurídicas. Las personas Y jurídicas. las personas jurídicas. Ajá. Esos no pueden comparecer por sí mismos. Deben hacerlo por intermedio de su Representante. Curador. Profe, O pero el asunto Representante se representante o apoderado. representante o apoderado o curador o qué. ¿Cómo se llama Procurador. esa figura? Profe, no era como consejero o algo así. legal. Tengo entendido que ya no hay interdictos. Entonces, Guarda. vamos con curador, consejero, apoderado, representante. ¿Cómo se llama la figura? Pero es que el curador ya fue derogado. Entonces, Pero ¿cómo se llama la exacto, figura? si ya no se pueden declarar Curador. pues, interdictos, ¿cómo así? Es el consejero. El Representante. consejero. Eso La quedó como figura se consejero llama representante Representante legal. legal. Esa es la figura por medio del cual se comparece al proceso. Ya que la curaduría fue representado por el consejero, por el administrador o sí.
Pero lo que estamos diciendo es que quien no puede comparecer por sí mismo al proceso, lo hace por intermedio de su representante legal. ¿Listo? Y así lo dice el código. Mírelo acá. Y si no puede comparecer por sí mismo, los de sus representantes legales, véalo ahí, los de sus representantes legales, se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante, si lo tiene, pues. Y el de los demandados, si se conoce, tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos, se identifica con el número de identificación tributaria NIT. Quien vio Procesal Civil General conmigo sabe que a ese numeral segundo le hace falta un pedazo que el legislador omitió y es supremamente importante. ¿Quién se acuerda qué es? Aquí. Las partes legitimadas en la causa. Gracias. La legitimación en la causa. Es decir, que yo tengo que mencionar la calidad jurídica en la que se actúa. Y no solo tengo que mencionar la calidad jurídica, sino que además la tengo que probar. Daniel, pero usted ¿por qué nos está diciendo de que el legislador omitió mencionar la calidad jurídica de las partes como un requisito? Usted ya está filosofando ahí, estás hablando pendejadas. Mire, le digo por qué razón considero yo que es una omisión del legislador, o sea, que se les pasó, se les fue. Si usted analiza el siguiente artículo, el 84, nos habla de los anexos de la demanda. Y entonces nos dice que el poder para iniciar, y aquí llega en el artículo segundo, en el numeral segundo de este artículo 84, y nos dice, la prueba de la existencia y representación legal de las partes y de la calidad en la que intervendrán en el proceso en los términos del 85. Y aquí en el 85 me habla de la prueba de la existencia y representación legal de las partes. Y entonces nos dice cómo se prueba y nos regula todo eso. Y si usted se viene por acá para el artículo 100, se da cuenta de que eso también es una excepción previa. No haberse, acá, sexto, no haberse presentado prueba de la calidad jurídica de heredero, cónyuge, compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad albacea y en general de la calidad en que actúa el demandante. Entonces esto es incluso una excepción previa, donde usted le dice, señor juez, usted no puede iniciar este proceso porque no se le presentó esto. ¿Y por qué es importante la calidad jurídica en la que actúan las partes? Como nos dijo ¿quién? ¿Quién fue la que me dijo ahí? Yo. ¿Pero quién es yo, por Dios? Carolina Marín. Yo, Carolina Marín. Carolina nos dijo eso de la legitimación en la causa. ¿Qué es eso? ¿Qué es la legitimación en la causa? También de instituciones procesales. Que demuestren que son interesados, pues están interesados en lo que se está discutiendo en el proceso. Exactamente. Que demuestre que usted tiene un interés jurídico en el proceso. ¿Por qué es importante demostrar el interés jurídico? Porque el derecho de acción, que es el derecho a acudir a la rama judicial para que resuelva el conflicto, es un derecho que tenemos todas las personas, ¿sí? Eso nos dijeron en instituciones procesales, que es un derecho universal. Todos tenemos el derecho de acción. Pero ese derecho de acción se perfecciona por medio de una demanda. Y todos tenemos la posibilidad de acceder al juzgado para que resuelva un conflicto. Pero para presentar una demanda específica se restringe el derecho y solamente se le concede la posibilidad de presentar una demanda a quien tenga un interés legítimo. Ejemplo, a mí no me cae bien la esposa de mi papá. ¿Será que yo puedo demandar en divorcio? No. 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 ¿Por qué no? No, no. Porque ¿Qué tiene que ver ahí? Porque tiene eso es una interés. facultad que solo tiene No es su una papá. parte. Porque yo no soy el cónyuge. Esposo. Exactamente. Yo no soy el cónyuge. Yo no tengo interés ahí. No tengo velas en el entierro, hermano. Entonces yo, cuando identifico a las partes, digo dónde están domiciliadas, digo quién las representa,
digo el número de identificación y el documento con el que se identifican, ahí mismo tengo que decir la calidad jurídica en la que actúan las partes. ¿Cómo? Entonces yo digo, tal persona demanda en calidad de cónyuge, heredero, acreedor, arrendador, etc. Y demanda a tal en calidad de deudor, de arrendatario, de heredero, de, en fin, lo que sea. Le voy a mostrar un ejemplo de una demanda que me presentaron el año pasado en Procesal Civil General. Pam, pam, pam. ¿Era esta? Sí, véala acá. Míralo acá. Entonces, esta demanda. Entonces tenemos dirigida a señor juez del civil del circuito, reparto. ¿Por qué se pone este reparto? Porque como pueden haber varios jueces civiles del circuito en la ciudad de Medellín, no sabemos a cuál le toca, al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, entonces ponemos reparto, al que le toque. Listo. Y luego acá es donde identificamos a todo mundo, que son los numerales. Este sería el numeral 1 y aquí estarían el numeral 2 y 3, porque el 3 es identificar al abogado, que es lo primero que se hace. Julián David Ucaristizábal, abogado mayor de edad con domicilio en Medellín, portador de la tarjeta profesional tal, de la judicatura, obrando como apoderado especial de, y entonces aquí identifica las partes. Todas. Y luego por acá llega y dice, actuando en calidad de víctimas indirectas. Véala acá. Y dice, presento demanda declarativa de mayor cuantía de responsabilidad civil extracontractual en contra de, y entonces aquí vuelve y los dice. Y vuelve y dice aquí, en calidad de conductora y propietaria y compañía de seguros respectivamente del vehículo, ta, 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 ta. Entonces yo aquí dije, toda esta recua de gente va a demandar a esta otra gente. ¿Estos por qué van a demandar? Porque estos son unas víctimas indirectas. ¿Y estos por qué son demandados? Porque esta era la propietaria del carro y este es el seguro. ¿Ya? Entonces mire que aquí el juez ya sabe con claridad que esta gente demanda a esta gente y estas son las víctimas y estos son los demandados. Entonces, manifestar la calidad jurídica y luego probarla, porque me lo exigen como anexo en el artículo 84, me exigen la prueba de la calidad jurídica. O sea que yo digo que soy cónyuge, tengo que adjuntar el registro civil de matrimonio. Si yo digo que es hijo y heredero, registro civil de nacimiento. Si yo digo que es el arrendador, el contrato de arrendamiento. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esos numerales 1, 2 y 3, ahí lo importante es esa omisión del legislador, que a mi concepto es una omisión que da en el numeral segundo de este artículo 82 acá, que faltó decir que se mencione la calidad jurídica de las partes, porque me lo exige aquí. O sea, usted me está exigiendo prueba de algo que no me pidió que dijera acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos serían los numerales 1, 2 y 3 de ese artículo 84 del Código General del Proceso. Eso es lo que en el diagrama es la introducción de la demanda. ¿Listo? Entonces ahí esa era la única aclaración que yo quería hacer. Ahora hablemos de estas otras, las pretensiones. Y las pretensiones están en el numeral cuarto de ese artículo 82 y lo dice increíblemente escueto. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Punto. Entonces usted ahí va a poner lo que pide. Lo que está pidiendo. ¿Listo? Dentro del proceso declarativo, usted puede pedir 3 tipos de pretensiones diferentes. Las primeras tipos de pretensiones, entonces si quiere y usted está tomando nota ahí, ponga clases de pretensiones o tipos de pretensiones, ¿sí? Porque vamos a hablar de ese tipo de pretensiones que se pueden dar dentro del proceso declarativo.
El primer tipo de pretensiones las vamos a llamar pretensiones merodeclarativas. Pretensiones merodeclarativas. Esas pretensiones tienen por objeto obtener del juez un pronunciamiento para que éste declare la existencia o inexistencia de un determinado derecho subjetivo. O sea que yo pretendo que el juez declare que existió o no existió un derecho subjetivo o una relación jurídica. En este tipo de pretensiones, esa relación jurídica o ese derecho es preexistente al proceso, es anterior. O sea que esta pretensión, cuando se concede en la sentencia, tiene efectos retroactivos. Es para que el juez considere que algo existió, declare que algo existió en el pasado, atrás en el pasado. Un ejemplo de esto es la declaración de unión marital de hecho. La declaración de unión marital de hecho implica que yo le digo, señor juez, declare que Pedro y María son compañeros permanentes desde el año 1992 que se fueron a vivir juntos. En la sentencia se reconoce la formación de la unión marital, no desde el momento de la sentencia, sino desde el 1992. Desde allá atrás me la reconocen. Entonces, las merodeclarativas tienen como característica que tienen efectos retroactivos, que piden el reconocimiento, la existencia o inexistencia de algo pasado, hacia atrás. El segundo tipo de pretensión que vamos a pedir en los procesos declarativos son las pretensiones constitutivas. Las pretensiones constitutivas. El objeto de estas pretensiones es la creación, modificación o extinción, creación, modificación o extinción de una determinada relación, situación o estado jurídico. Y lo que se solicita es que en el pronunciamiento del juez se crea las consecuencias jurídicas que antes no existían. O sea que a partir de la sentencia hacia adelante tiene efectos. O sea que la diferencia de las merodeclarativas con las constitutivas es que en las merodeclarativas tienen efectos retroactivos para declarar algo que estaba atrás. Las constitutivas, yo quiero que el juez declare que algo existe desde la sentencia y hacia el futuro. Ejemplo, la fijación de cuota alimentaria. ¿Cuánto debe de alimentos el papá frente al hijo? No lo sabemos, ¿sí? Y si no hay una sentencia, no debe nada. Ah, no, es que ya hubo una sentencia en la que dice que debe pagar 1 millón de pesos mensuales. ¿Los tiene que pagar desde que el niño nació? No. Desde el momento en el que se dio la sentencia hacia adelante. Ah, pero el pelado lo demandaron apenas cuando tenía 17 años. Entonces se supone que en los otros 17 años hacia atrás no hubo necesidad alimentaria y por eso nunca se le demandó. O sea que la persona no tiene que pagar esos años. Ah, no, lo demandaron cuando el niño tenía 1 año. Entonces tiene que seguir pagando de ahí hacia el futuro. ¿Ya? Entonces la diferencia de la declarativa, de la merodeclarativa con la constitutiva, es que la constitutiva crea unas consecuencias jurídicas, las crea con la sentencia y empiezan a surgir los efectos desde que se le declara ahí hacia adelante. Entonces, ahí es donde está la discusión. Esto es una discusión meramente teórica. Para mí es la misma cosa decir que son merodeclarativas o constitutivas.
Sin embargo, si uno va a hablar de teoría del derecho y va a hablar de jurisprudencia y va a leer sentencias y demás, pues es importante tener la claridad de los dos tipos de pretensiones para identificar las diferencias cuando se habla de una cosa o se habla de otra. ¿Sí? Para mí sería lo mismo, para mí serían pretensiones mero declarativas o constitutivas, porque los efectos al final es lo mismo, o sea, la diferencia es muy sutil. Pero cuando nos ponemos con la minucia, con la parte específica del tema, pues sí es importante que quede claro la diferencia entre dos conceptos, que aunque sean similares, pues sí tienen efectos diferentes. ¿Listo? Y la tercer tipo de pretensión que se utiliza en los procesos declarativos son las pretensiones de condena, como si fuera penal. En esas pretensiones de condena, que también se llaman pretensiones de prestación. ¿Y por qué se llaman de prestación? Porque el objeto inmediato reside en que el juez condene al demandado al cumplimiento de una prestación. Y el código nos dice que las prestaciones u obligaciones, es lo mismo, son de dar, de hacer o de no hacer. ¿Sí? El Código Civil nos dice las obligaciones son de dar, de hacer o de no hacer. O sea que lo que yo pretendo con estas pretensiones de condena es que el juez condene a dar, a hacer o no hacer algo al demandado. La cuestión es que estas pretensiones siempre van acompañadas de otra. Quiere decir esto que en un proceso usted puede pedir varias cosas. Cuando usted pide varias cosas, ese fenómeno se denomina acumulación de pretensiones. Entonces, si usted está tomando nota ahí, ponga como subtítulo acumulación de pretensiones. Ya vimos los tipos de pretensiones, miremos las formas de acumular. ¿Ya? Tipos de acumulación de pretensiones que tenemos. Tenemos la acumulación que yo denomino acumulación pura y simple. En ese tipo de acumulación pura y simple, usted pide varias cosas que no dependen una de la otra. Es decir, que a mí me pueden dar una, o me pueden dar la otra, o me pueden dar las dos. ¿Sí? Todas dos son independientes. Puedo pedir cosas independientes. Como en los procesos de responsabilidad civil, cuando usted pide lucro cesante, daño emergente y perjuicios morales. A usted le pueden negar uno de ellos. El hecho de que le concedan el lucro cesante no quiere decir que le dan el daño emergente. Y el hecho que le den el daño emergente y el lucro cesante no quiere decir que le van a dar los perjuicios morales. Puede que le nieguen una, puede que le den las tres, puede que le den las tres, pero se las rebajen, en fin. Son entidades independientes. Imagínese que usted va a la tienda y pide un buñuelo con gaseosa. Si no hay buñuelo, le traen la gaseosa. Y si no hay gaseosa, le traen el buñuelo. Y si hay los dos, le traen los dos. Por eso lo llamo acumulación pura y simple. Porque son dos entidades independientes que no dependen una de la otra. ¿Listo? El segundo tipo de acumulación de pretensiones la vamos a denominar acumulación consecuencial. En esta acumulación consecuencial vamos a tener una pretensión principal, que es lo primero que se va a analizar, y en la medida que se conceda la pretensión principal, pasamos a la segunda, que es la pretensión consecuencial. La segunda, que es la pretensión consecuencial, solo se va a analizar en la medida en la que me concedan la pretensión principal. Si no me conceden la pretensión principal, ni siquiera miran la consecuencial. Un ejemplo de esto sería, en un divorcio, yo solicito que se declare que el culpable del divorcio fue Pedro por relaciones sexuales extramatrimoniales. Como consecuencia de esa declaración de culpabilidad, que se le condene al pago de alimentos vitalicios al cónyuge inocente.
Si no se le declara a Pedro culpable, la otra ni siquiera la miran. Entonces, volvamos a la tienda. Usted llega a la tienda y le dice, me da un tinto con 2 de azúcar. Si no hay tinto, no le dan el azúcar. ¿Sí? Solo en la medida en la que haya tinto le dan azúcar, si no, no le dan nada. Entonces, la consecuencial implica que hay pretensión principal y la consecuencia de ella. Ese es el caso de las pretensiones de condena. Las pretensiones de condena siempre van antecedidas de una declaración de culpabilidad o responsabilidad civil. Y se dice, declare civilmente responsable a tal y luego entonces condénelo a. Siempre está precedida esa de condena por una declaración que debe ser la pretensión principal. Y el tercer tipo de acumulación de pretensiones la vamos a denominar acumulación subsidiaria. En la acumulación subsidiaria tenemos una pretensión principal y en la medida en la que se niegue la pretensión principal, se analiza la subsidiaria. Es decir, la subsidiaria solamente se va a analizar si se niega la pretensión principal. Ejemplo de esto. Yo solicito la declaración de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio. Es decir, que yo estuve en una casa, ejercí actos de señor y dueño por más de 10 años y solicito entonces que me declaren dueño. Subsidiariamente, le digo, señor juez, si no me concede la pretensión principal, o sea, que me declare dueño, entonces ordene el pago de las mejoras que yo le realicé a la propiedad. Porque si yo no voy a ser el dueño, entonces que me paguen las mejoras. Pero si me conceden la primera, si me conceden la de declaración de pertenencia, entonces ni siquiera analizan lo de las mejoras, porque si yo soy el dueño, ¿a quién se las voy a cobrar? Si yo soy el dueño. ¿Sí? Entonces, volviendo a la tienda, imagínese que usted dice, me da un buñuelo, y si no hay, deme una empanada. ¿Qué es lo primero que el man va a buscar? El buñuelo. Solo en la medida que no hay, busca la empanada. ¿Sí? Así funciona el asunto. La pretensión principal es el foco del juez. Lo primero que le entra a analizar. En la medida en la que el juez no conceda la pretensión principal, baja a la subsidiaria. Si concede la principal, ahí se quedó y la subsidiaria ni siquiera se miró. ¿Listo? Esas son las 3 formas de acumular pretensiones, que son acumulación pura y simple, acumulación consecuencial y acumulación subsidiaria. Son las 3 formas de acumular pretensiones. Profe, Pero, dígame. en la tercera, en la subsidiaria, en el caso de que la pretensión principal sea rechazada o negada, ¿garantiza la subsidiaria o también puede ser rechazada la subsidiaria? No, la subsidiaria también puede ser rechazada. Vale. Lo que pasa es que lo que hace es que si usted me niega la primera, entramos a analizar la segunda. Simplemente es como otra directriz. Exactamente. Sí, es lo que te dije. Dame un buñuelo. Si no hay, dame empanada. Pero el man me puede decir, no hay ni buñuelos ni empanadas, men. Hay pan de bonos, pero no hay ninguna de las 2 que me pidió. ¿Sí? Entonces, es una directriz que usted le da al juez en la que le dice, necesito que primero analice esto porque es lo que a mí más me interesa. Si usted no me concede esto, entonces analíceme esto. Pero a mí esto no me interesa tanto, yo prefiero esto. Solo si no me da esto, me analiza lo subsidiario. ¿Listo? Entonces, así es como funciona. Yo le doy prioridad y le digo, esa primero. Si no me la das, entonces analízame esta. Porque la subsidiaria y la principal generalmente son contrarias. Son pretensiones que no son compatibles, que yo no las puedo analizar a la vez. Si usted se viene para el artículo 89, venga, yo miro si estoy correcto. Acá artículo 85, 87, 88, el artículo 88. En el artículo 88 me habla de la acumulación de pretensiones y me habla de los 3 requisitos que se necesitan para poder acumular una pretensión. El primero, que el juez sea competente para conocerlas todas, ¿sí? Y el segundo, que es el que nos interesa en este momento,
que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. Y el tercero es que todas puedan tramitarse por el mismo proceso, es decir, declarativas con declarativas, ejecutivas con ejecutivas, liquidatorias con liquidatorias, ¿ya? Pero esta es la que nos interesa. Como yo si soy dueño no puedo pedir mejoras, porque las mejoras, ¿quién las hace? El dueño. Yo cuando pido mejoras, cuando yo no soy el dueño y le invertí dinero a esa propiedad. Entonces yo necesito que el dueño me pague lo que invertí. Porque es que yo hice que su propiedad valiera más. Yo hice que su propiedad mejorara. Entonces necesito que me retribuya lo que yo gasté. Entonces no es compatible ser dueño con mejoras. Por eso es que se piden de esa manera. ¿Ya? Entonces, tenemos tipos de acumulación de pretensiones, tipos de pretensiones, y en el artículo 88 están los requisitos para acumular pretensiones. Entonces, mira que lo que era un miserable rengloncito en este numeral cuarto del artículo 82 resultó ser siendo muchísimo más profundo de lo que pensábamos. Véalo acá. Lo que se pretenda expresado con precisión y claridad, pero esto tenía sus reglas, porque hay diferentes tipos de pretensiones. Cuando veamos los otros procesos, les digo los otros tipos de pretensiones. Las acumulaciones sí son iguales y los requisitos para acumular sí son iguales para todos los procesos. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna duda? Si no, para finalizar la clase. No, señor, muchísimas gracias. Oh, Perfecto. excelente. Excelente, profe. Muy bien. Una pregunta. Bien, profe. ¿Tenemos grupo de WhatsApp? Por favor. Sí, sí tenemos. ¿Me pueden agregar, por favor? Sí tenemos. Dígale a no sé quién es el administrador Gustavo. del grupo. Gustavo es el propio ahí. Pongan Diga. el linkcito ahí en el chat y... Listo. Dale, pues. Profe, y cierto que no Antes hemos te lo definido pongo. fechas para exámenes Señor, ni nada. ya se definieron las fechas. Es que yo no estuve en la clase pasada, no me pude conectar la clase pasada. Bueno, se las digo rápidamente. Primer examen de seguimiento el 11 de septiembre. Segundo examen de seguimiento el 25 de septiembre. Parcial el 9 de octubre. Tercer seguimiento el 6 de noviembre. Cuarto seguimiento el 20 de noviembre. Y final 4 de diciembre. O sea, final 4 de diciembre, cuarto seguimiento 20 de noviembre, tercer seguimiento 6 de noviembre, parcial 9 de octubre, segundo seguimiento 25 de septiembre y primer seguimiento 11 de septiembre. ¿Listo? Listo, profe, muchas Bien, gracias. cojo esta clase y enseguida la monto a YouTube para que la tengan disponible. Yo creo que ya a partir de mañana, porque está muy tarde y tengo que montar la clase de las 4. Eso, profe, eso quería hacer, de que pronto había un complementario de pronto de su canal YouTube, Sí. de pronto para nosotros como alimentar un poco de Entonces, pronto. cuando entren al canal de YouTube, déjenme, yo les muestro aquí una cosa. Espérenme. Y, profe, usted dijo que se ingresaba al canal con su nombre, ¿no? Su nombre y apellido. Sí, usted se mete al canal. Dame un segundo, yo le muestro aquí la cosa. Vea, yo le muestro cómo ingresa. Usted va a ingresar aquí. Y entonces en el buscador busca Daniel Lopera Díaz. En el buscador de YouTube, pues. ¿Sí? Y aquí me aparece, vean, el canal, vean. Entonces usted le da clic aquí en el nombre y este es el canal. Aquí le van apareciendo los videos según la fecha en la que yo los voy montando. Pero más abajo yo le voy creando listas de reproducción a cada materia. Como esta materia la doy 2 veces, mire que aquí hay una lista de reproducción que dice Procesal Civil Especial, segundo semestre 2020, 6 AM. Esta diría lo mismo, solo que diría 18 horas. ¿Listo? Entonces la de este grupo va a tener otra lista que va a aparecer por aquí, otra listica que va a decir Procesal Civil Especial, segundo semestre 2020, 6 PM. ¿Listo? Entonces, esta es la del otro grupo. En esta tenemos que crear una lista nueva, entonces ahí la va a encontrar. O la otra es que usted se viene aquí en los videos y va mirando según
según la hora, porque usted se mete por decir aquí a este, entonces aquí está la clase, si es de las 6 a.m., aquí diría 6 a.m., luego aquí dice el tema que se trató y aquí dice la clase, sí, es la fecha de la clase. Y le damos manito. ¿Sí? Y le da aquí en la manito, tin. Y le da manito. ¿Sí? Y puede dejar comentarios también, vea, como este man que dice, qué clase tan buena, doctor, felicitaciones. Entonces le damos una manito por aquí también. ¿Listo? Entonces ya saben, la moto, yo creo que ya para mañana les queda, ¿listo? Profe, qué pena. Yo tengo una pregunta, pero pues no es acerca de la materia, es algo personal, pues de acuerdo a la universidad. No sé si usted me pueda como guiar un poquito. Es que lo que pasa es que yo empecé a trabajar esta semana y tengo una materia que me interfiere pues Pero como espérame, con- dame un segundito, yo paro la grabación.